que se conectan después nos van a ver diferido esta grabación. Bueno, como les decía hace un momento, pues esta es nuestra segunda webconferencia del curso. En esta ocasión, pues vamos a centrarnos en conversar un poco sobre los contenidos de la segunda unidad y también aclarar, pues, un poco la actividad, los retos que tenemos para esta tercera fase que ya comenzamos. Entonces vamos a estar acompañándolas primero una revisión de fundamentos conceptuales sobre lo que es participación y salud mental y cuál es como el lugar que tiene la participación y por qué tanta importancia en torno a lo que es la salud mental comunitaria. Seguido de ello, pues vamos a revisar algunos fundamentos sobre los diagnósticos en salud mental comunitaria y después entonces vamos a hacer la revisión de la actividad que nos encontramos actualmente. Antes de comenzar, voy a darle un momentico la palabra a la profe Laura Rocío. Profe, ¿estás por ahí? Porque la profe ha compartido una invitación para que nos inscribamos a un congreso de investigación que tenemos, empieza mañana, ¿cierto, profe? 10 y 11 de octubre. Ahí está. Profe, si quiere, nos comparte la invitación en el chat para recordarles a todos los estudiantes que se inscriban y si quiere, nos cuentas, profe. Bueno, muchas gracias, profe Gini. Buenas tardes para todos. En el chat he compartido la invitación. Previamente al grupo del curso de fundamentos a cargo le había replicado esta información. Entonces tengan en cuenta que este evento se va a desarrollar el día de mañana y el viernes 10 y 11 de octubre. Es el segundo Congreso Internacional en Investigación, Innovación e Inclusión para la Transformación Social y el primer simposio de sinergias hacia la consolidación de objetivos de desarrollo sostenible. Están todos pues cordialmente invitados. El registro de la asistencia está habilitado el día de hoy hasta el día de mañana. Para quienes deseen participar, pues es una participación totalmente abierta y gratuita. Entonces allí les he compartido los dos enlaces, tanto para que se registren al Congreso como al simposio y pues puedan allí verificar en la plataforma la agenda y las diferentes temáticas que se van a abordar. Muchas gracias. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, listo, entonces no se les olvide hacer el registro. Ya hay algunos estudiantes que están confirmando que se registraron y participamos mañana de esta actividad. Bueno, ya saben que la dinámica de este espacio y la idea es que podamos tener interacción, entonces yo voy a ir como hablando, igual que la profe Jennifer, y en la medida en que vayamos teniendo inquietudes, por favor, levanten la mano, pidan la palabra, hablan los micrófonos para poder darle respuesta pues a sus dudas. Si alguien prefiere igual dejar sus consultas en el chat, pues bienvenidos también son. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con esta revisión de estos fundamentos conceptuales. En esta primera parte, pues vamos a revisar lo que es la participación y la salud mental y por qué es tan importante. Lo primero, y yo sé que esto ya lo hemos revisado en nuestra formación, donde identificamos y sabemos que nosotros como sujetos, o digamos comprendiéndonos desde nuestra subjetividad, desde todas esas características de que hacen que seamos seres individuales, ¿no? No individualizados, sino individuales y que nos hacen ser distintos a los demás, sabemos que en ese proceso nosotros no estamos aislados, sino que al contrario, siempre nos reconocemos como parte de un contexto, parte de un escenario en donde estamos interactuando permanentemente con las otras personas y con el medio en donde nos encontramos. Esto nos lleva a pensar entonces que esa construcción de esa subjetividad, esa construcción de esa individualidad se da en el marco de lo que nosotros llamamos y comprendemos también como sujetos sociales. No somos personas que nos construyamos de manera separada, sino que al contrario, y gracias precisamente a nuestra capacidad del lenguaje, tenemos la posibilidad de interactuar y de retroalimentarnos en un diálogo constante o en una relación dialógica en donde tenemos la capacidad de incidir en el medio, tanto como el medio tiene la capacidad de incidir en nosotros y se va construyendo esa subjetividad, esa individualidad, pero a partir justamente de ese relacionamiento con las otras personas y con el medio en el que nos encontramos. Entonces, cuando pensamos en seres humanos, cuando pensamos en individuos, también pensamos automáticamente pues en los sujetos sociales, en que somos sujetos que efectivamente, así estemos solitos en nuestras casas,
empezamos a generar diálogos con nosotros mismos porque esa es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestra condición. Somos seres sociales también por naturaleza. Nuestra psique, nuestra psicología también se construye a partir del reconocimiento de esos espacios de interacción con las demás personas. Y además de eso, en ese proceso de construcción, o sea, reconociendo que nuestra individualidad no se da de manera aislada, sino que se da en procesos de interacción con los demás, reconociendo que también somos sujetos sociales, también hablamos de la posibilidad de la construcción social, es decir, de ese escenario en donde, gracias a la interacción, gracias al intercambio con las demás personas, establecemos acuerdos, a veces establecemos desacuerdos, pero a partir del desacuerdo también se construye y vamos construyendo lo que nosotros también llamamos pues como estos sujetos políticos, es decir, esa capacidad que tenemos como personas de incidir en el medio ambiente o en el entorno en donde nos encontremos, con una intencionalidad de mejorar, de buscar bienestar, si lo queremos llamar también así, de buscar que las condiciones cambien a favor nuestro. Y eso es lo que hace que esa capacidad de incidencia no solamente nos proporcione o nos dé la posibilidad de tener un reconocimiento, tener esa posibilidad de efectivamente cambiar las cosas, sino que además vamos ganando un lugar y un reconocimiento como seres que nos reconocemos con derechos y con deberes, ¿no? Entonces, en la interacción y en esa construcción de esa individualidad, también con esa construcción como sujetos sociales, pues nosotros también nos reconocemos como sujetos políticos. Y esto es muy importante tenerlo claro porque en la base de nuestro comportamiento humano tenemos también esa posibilidad, ¿no? De buscar la manera de ejercer nuestros derechos, de buscar la forma de cambiar y mejorar las condiciones en función de una construcción colectiva, en función de una construcción social, en función de la construcción como seres individuales o desde mi subjetividad, pero con la finalidad de buscar una transformación, que al final pues también nos ayuda a avanzar no solo como personas y como colectivos, sino nos ayuda a avanzar también como sociedad. Entonces, por eso el rol del reconocimiento y el lugar que ubica este rol de sujetos políticos con capacidad de incidencia y de transformación. Ahora, ¿por qué lo traemos aquí a colación? Porque estas son las bases fundamentales para nosotros desde la psicología social, desde la psicología comunitaria y desde una perspectiva de salud mental comunitaria, entendernos con esa capacidad que tenemos de transformar, de cambiar, de incidir en el medio ambiente a través justamente de procesos como la participación. No solamente se trata de que nos relacionemos entre unos y otros y busquemos acuerdos, sino que también tengamos la posibilidad de que eso se logre a través de procesos mediadores como la participación. Entonces, bueno, esto como para tenerlo claro en el panorama y que no se nos olvide lo que eso significa. Ahora, en relación con la salud mental comunitaria, sabemos que hay un desafío, ya ustedes lo revisaron en la segunda fase, a propósito de eso que hemos ya estado revisando con las tutoras, los trabajos, el producto que ustedes entregaron de esa construcción, donde reflexionaron justamente en esos fundamentos de que diferencian la salud mental desde modelos convencionales o más tradicionales y la salud mental desde modelos más participativos, holísticos, que implican los derechos, que implica también pues la participación en colectivo, que implica la búsqueda de un bienestar comunitario o colectivo. Pues a propósito de eso, justamente hablamos hoy, en esta tarde, de lo que significa la salud mental comunitaria. Y parte de lo que podemos pensar como construcción, como aproximaciones conceptuales a lo que es esa salud mental comunitaria, pues podemos entender lo que es como esa expresión colectiva de lo que es la salud mental, pensando no solamente en salud mental desde esa ausencia de enfermedad, sino más bien como procesos en donde buscamos condiciones de bienestar, condiciones donde mejore la calidad de vida, condiciones donde tengamos factores que podamos movilizar y que apunten a tener
bienestar, a tener un buen vivir, a tener unas condiciones que nos hagan sentir bien. No siempre el pensar que tenemos carro, casa y beca es sinónimo de que tenemos salud mental, ¿no? Creo que el concepto y la noción de bienestar va mucho más allá de solamente tener unas buenas condiciones, sino que ya sabemos que desde la perspectiva de la salud mental comunitaria, aplican esos procesos de salud mental para mirar también otro tipo de factores, como por ejemplo los factores culturales, los ambientales, los familiares, el entorno donde yo vivo, incluso mis condiciones laborales, mis expectativas de mi proyecto de vida, la relación con mi familia, la relación con mi pareja, ¿no? Entendemos que en la salud mental comunitaria juegan una serie de factores que hace que las miradas sean mucho más complejas que solamente la condición del cero, de la individualidad o las condiciones físicas y biológicas, sino que hay una serie de factores dentro de esos entornos de relacionamiento en donde nosotros no nos movemos que pueden aportar o por el contrario pueden incidir en que haya un detrimento de esa noción de bienestar que tengo. Ya en las lecturas hay una apuesta importante por entender el enfoque interseccional en la búsqueda de esa salud mental comunitaria. El enfoque interseccional lo que nos dice a nosotros es que no solamente hay una condición o una serie de factores que pueden estar en contra del bienestar o de la calidad de vida o de la salud mental de las personas, sino que al contrario, nosotros tenemos que mirar cómo juegan ciertos factores que se cruzan o se intersectan para que las personas se sientan mal o no, el malestar, ¿no? En estas condiciones de no bienestar. Y pues tienen que ver además con la forma como operamos en la sociedad, cómo estamos relacionándonos y en esos procesos de relacionamiento, el lugar que ocupa el poder, ¿no? Sabemos también que en toda relación humana, bueno, desde algunas perspectivas, por supuesto, filosóficas, que nos dicen toda relación humana está mediada por el poder, ¿cierto? Michel Foucault, por ejemplo, nos empezó a decir, ojo, todas las relaciones humanas están mediadas por el poder y el poder casi siempre se entiende de manera negativa cuando ejercemos un poder sobre los otros. Porque ese poder, cuando ejercemos poder sobre otros, significa que vamos estableciendo relaciones que son horizontales, donde unos se ubican sobre otros y por supuesto van a haber muchos otros que están oprimidos o que se sienten marginados o que se sienten excluidos y esto por supuesto afecta su noción de bienestar. Cuando tenemos grupos sociales que son oprimidos, pues por supuesto ahí vamos a tener muchas condiciones de malestar, muchas condiciones eh, que pueden afectar, por supuesto, esta construcción individual y que nos pone en situaciones donde la salud mental individualizada pues se ve alterada. Entonces, la mirada interseccional nos ayuda a entender que justamente podemos encontrar muchas condiciones de opresión, pero que no solamente juegan por una sola condición, digamos. La pobreza, por ejemplo, es uno de los factores que genera opresión claramente y que va a afectar nuestro bienestar y que va a afectar nuestra salud mental comunitaria. Pero cuando además de encontrar personas que están en situación de pobreza, encontramos que también hay personas que viven en la ruralidad, por ejemplo, que están en centro de vivienda, que están alejados, que son de por sí ya geográficamente ubicados de manera distante a las condiciones de las ciudades, por ejemplo, donde se desarrolla, donde hay muchos otros factores y muchas otras posibilidades de desarrollo para las personas, donde pueden encontrar mayores condiciones de bienestar. Pero además de eso, encontramos que en esa ruralidad hay mujeres que están aisladas, por ejemplo, que no las dejan salir, que no tienen posibilidad de contacto y de relacionarse con otras personas,
que todo el tiempo están en contacto solamente con sus familias y si tienen, por ejemplo, una pareja que además de eso las violenta, pues vamos a encontrar al menos tres condiciones en donde que se intersectan y que van a generar mayor opresión para ellos, ¿cierto? Primero por la pobreza, segundo por condición de género y tercero por su situación en donde está en la ruralidad que se mantiene geográficamente aislada en comparación a otras personas que pueden estar en cascos urbanos, con mayor acceso a otras condiciones y quizás en menor condición de pobreza. Entonces, es importante que cuando pensemos en salud mental comunitaria tengamos claro estos factores que van jugando, que no implican necesariamente que una mujer, por ejemplo, en estas condiciones se deprima simplemente porque tiene una alteración en su sistema fisiológico, sino que porque hay una serie de factores que si logramos movilizar y logramos transformar, seguramente también vamos a lograr mejorar o incidir en su salud mental. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para que no lo perdamos de vista. De acuerdo con eso, o teniendo claro esto, como esta mirada de lo que es la salud mental comunitaria, entonces empezamos a considerar que la participación es un mecanismo fundamental que nos permite generar transformaciones en esas condiciones que seguramente le van a apostar a mayor bienestar para los colectivos o para las comunidades y lógicamente para las personas, ¿no? Entonces, Marisa Montero define la participación como un proceso transformador que permite a los individuos apropiarse de su realidad, generar cambios y construir colectivamente soluciones. Y en esta noción o en este concepto que nos proporciona ella, claro, esto está visto desde una perspectiva de la psicología comunitaria. En el fondo lo que logramos entender es que este triangulito que les mostraba en el inicio, pues tiene cabida en este tipo de significados, ¿no? Porque cuando estamos pensando que efectivamente la participación es un proceso que logra transformaciones en donde las personas tienen la posibilidad de incidir y buscar hacer cambios en su entorno para buscar colectivamente soluciones, pues entendemos que ahí lo que estamos haciendo es un proceso de movilización del sujeto político, un proceso de fortalecimiento del sujeto político que es aquel que es capaz de reconocerse dentro de un entorno que seguramente tiene unas condiciones que no son favorables para su bienestar, que no son favorables para la búsqueda de su vida, de su realización, y que también identifica cuáles son esos recursos o esas herramientas que puede movilizar o cuáles serían esas fuentes de opresión o cuáles serían los actores que de pronto generen esa opresión y eso les permite movilizarse, actuar y en consecuencia pues mejorar esos procesos de bienestar. Por eso es tan importante este proceso de participación, ¿no? Cuando hablamos de esta capacidad de incidir, de poder utilizar la participación de los seres humanos para poder incidir en esos procesos de transformación, pues podemos entender que hay varios aspectos o varias dimensiones que en el ser humano se ven comprometidas y que por supuesto apuntan a esa búsqueda de bienestar y por supuesto también apunta pues a su salud mental, ¿no? Uno, porque cuando las personas logran un proceso de participación donde pueden escuchar, donde pueden ser escuchadas, donde logran establecer acuerdos y donde logran establecer compromisos de acción, ¿cierto? Compromisos donde no solamente estamos diciendo, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, creo que necesitamos hacer tales y tales cosas, necesitamos organizarnos, necesitamos apropiarnos. No solamente estoy diciendo, sino que además estoy actuando y estoy por lo tanto comprometiéndome. Es decir, las personas se fortalecen en su autoconfianza, se fortalecen en su toma de decisiones, se fortalecen en su autonomía y se fortalecen en esa capacidad de logro, es decir, en la posibilidad de darse cuenta de qué es lo que tienen a favor y cómo logran apropiarse de sus procesos para tomar decisiones y para actuar efectivamente. Entonces, digamos que hay una primera parte que es individual en su psique que se ve favorecida con los procesos de participación.
Además que en la medida en que nosotros participamos en los grupos y vamos tomando decisiones, pues como que eso se retroalimenta positivamente y nos vamos sintiendo más confiados y en la medida en que nos sentimos más confiados en nuestras capacidades, pues como que logramos también tener mayor incidencia. Hablamos también de un impacto a través de los procesos de participación sobre lo que es el empoderamiento o esta posibilidad que tenemos de fortalecernos para tomar decisiones sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas, ¿no? Empoderamiento, recordémoslo también, porque sé que lo hemos visto en algunos momentos de nuestra formación. El empoderamiento es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de tomar acciones para sentir que podemos controlar nuestras vidas, que tenemos incidencia, que tenemos capacidad de decisión e incidencia sobre lo que podemos hacer para que efectivamente yo siento que controlo y puedo cumplir mis metas y cumplir mis propósitos. Entonces, en la medida en que tenemos o adelantamos procesos de participación con las personas en nuestros entornos, de manera colectiva, pues también estamos fortaleciendo estos procesos y logrando pues mayor empoderamiento. Esto también tiene una incidencia en la construcción de sentido de comunidad, porque acordémonos cuando veíamos el triangulito, nosotros vamos interactuando con las personas y necesitamos de ese relacionamiento y de esa interacción con las otras personas para construirnos como sujetos sociales. Para esa construcción de nuestro sujeto social con la identidad social, con el sentido de pertenencia, claro que sí, te compartimos hoy la grabación, con el sentido de pertenencia a un grupo social. Nosotros como seres sociales que somos, necesitamos sentir que pertenecemos a algo que trasciende, ¿cierto? Porque es parte de mi trascendencia y es parte de mi construcción individual, el poder sentir que pertenezco a algo, pertenezco a una familia, que pertenezco a un barrio, que pertenezco a un grupo social, que pertenezco a mi comunidad, que pertenezco a un trabajo, algo que me represente, ¿cierto? Eso es lo que hace que nosotros nos vayamos construyendo como seres sociales. Y dentro de eso, pues el sentido de comunidad, es decir, el sentir que no solamente soy parte de algo, sino que aporto en la construcción de ese grupo, de ese colectivo, de esa comunidad, pues es importante para nosotros. Eso juega también a favor de nuestro bienestar. Por ello, la participación pues ayuda y permite eso, ¿no? Porque podemos construirnos colectivamente en ese sentido de comunidad a partir de la participación social. Y bueno, finalmente, como ya lo mencionaba, esto también tiene incidencia en esta construcción de la identidad social y de nuestra identidad como parte de una comunidad. Bien, finalmente, ya sabemos que la participación es un proceso mediador que nos ayuda a fortalecernos y que tiene incidencia directa en nuestro sentido de bienestar, tanto individual como colectivo y social. Específicamente, ¿qué podemos hacer? Parte de lo que nos planteaban en las lecturas, de lo que ayudan acciones para poder incrementar esa participación. Seguramente existen técnicas específicas que ahora la profe Jennifer nos compartirá, pero seguramente ustedes conocen algunas, muchas otras técnicas que nos permiten motivar la participación específicamente. Pero parte de lo que se plantea como estrategia que nos ayuda a promover esa participación, uno tiene que ver con la autoorganización y con la organización, es decir, con ese conocernos a nosotros mismos y permitirnos y darnos la oportunidad de participar con otros en acciones conjuntas de manera organizada, es decir, en función de un objetivo, con un propósito claro, con unas actividades claras que nos permita lograr escucharnos, generar acciones en conjunto, que nos permitan lograr pues la meta que nos hayamos trazado, ¿no? Pues obviamente la injerencia en la toma de decisiones, es decir, en la medida en que nosotros somos escuchados y nos damos cuenta que tenemos una capacidad de influencia sobre las otras personas y esa influencia además anima o permite que se tomen decisiones que benefician al colectivo, esa acción obviamente va a incrementar mi participación porque fortalece mi confianza y me permite entender que puedo aportar.
¿no? Que soy escuchada, que soy reconocida y que lo que estoy diciendo puede aportar en la búsqueda de una solución que finalmente pues tiene injerencia sobre las decisiones que se toman. Creación de espacios comunitarios para expresar necesidades y deseos es fundamental. Nosotros a veces, o pese a que nosotros reconocemos que somos seres sociales y que necesitamos del relacionamiento con las demás personas de manera constante y permanente, nos, como que cada día no se permite, como que se van cerrando las posibilidades de participar en colectivos. En los barrios, por ejemplo. Hace unos años tal vez era mucho más fácil que incluso los niños salieran a jugar a la calle. Y en la calle o en el espacio del barrio se iba construyendo la vida comunitaria también. Hoy en día no, porque tenemos mayor inseguridad, porque los padres de familia están trabajando los dos, no hay quien supervise a los niños, por ejemplo. Entonces se van, o porque no hay parques cerca, ¿no? Y la construcción de cemento se va comiendo como esos espacios de intercambio, esos espacios de socialización que son fundamentales. Entonces, como que poco a poco nos hemos vuelto más individualizados y se nos olvida la importancia que hay en eso, en esa colectividad, en ese diálogo, en ese escucharnos, en ese identificar lo que queremos y en ese trazarnos un propósito como colectivo. Pero es necesario, esos espacios son los que permiten justamente la participación y potencian esas capacidades en nosotros a través de la participación. Generar acciones políticas y sociales, ¿cierto? Es decir, no solamente es escucharnos, sino llegar a acuerdos, llegar a consensos en donde tengamos posibilidades de generar esos intercambios y acciones con un propósito y con un propósito de transformación. La formación y conocimiento de derechos, creo que también eso se nos olvida. Nosotros muchas veces y muchas veces lo que encontramos es que las comunidades no participan porque no conocen cuáles son sus derechos. Y en temas de salud específicamente, necesitamos conocer cuáles son esos derechos que nosotros tenemos. El acceso a los servicios, a veces no conocemos qué servicios hay de salud, por ejemplo. Tampoco conocemos mecanismos que nos permitan esa participación. Tampoco conocemos mecanismos de ley específico que nos permiten, por ejemplo, hacer quejas, erradicar alguna queja, erradicar alguna petición. Y eso es necesario formar en las personas, ¿no? Como parte de esa formación ciudadana de las personas, no solamente conocen sus deberes, sino también sus derechos y los mecanismos a través de los cuales pueden participar y tener injerencia en esa exigencia de derechos. Finalmente, pues otra de las acciones que se consideran importantes para el incremento de la participación, pues es la promoción de los derechos y la autonomía. Yo creo que en esto es fundamental ayudar a las personas a volver, volver la mirada sobre sí mismas, dar confianza y también que entiendan la importancia de fortalecerse en su ejercicio de los derechos y en su autoconfianza, porque muchas veces las personas permanecen ajenas a todos estos espacios de participación, ajenas al ejercicio de sus derechos, ajenas a cualquier acción colectiva o cualquier acción que genere como transformación, porque somos tímidas, porque no nos arriesgamos, porque además consideramos que no tenemos derecho, ¿no? O porque no confiamos en nuestras capacidades. Y creo que eso es parte de los ejercicios que nosotros, en una perspectiva de salud mental comunitaria, tenemos como reto para que las personas confíen en su capacidad, confíen en su desarrollo de su autonomía y, por supuesto, confíen en esa capacidad para ejercer su derecho. Apreciación. Y si no, entonces, profe Jennifer, yo ya te compartí también el rol de moderador. Vale, profe, ¿me confirman por favor si se escucha bien? Sí, profe.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con todo esto en mente, con todos estos fundamentos conceptuales de participación y de salud mental, hoy nos vamos a colocar esos lentes para las comprensiones que vienen ahora hacia adelante en relación con esos fundamentos conceptuales en clave con los diagnósticos en salud mental comunitaria. Entonces, quiero empezar indicando que cuando nosotros hablamos de un diagnóstico en términos generales, pues siempre se va a referir principalmente a ese proceso de identificar una condición, un problema, una situación, basándonos en la observación, en la evaluación, en el análisis de síntomas, en datos que están disponibles. Y este concepto pues es ampliamente utilizado en campos, en diversos, no solamente en nuestra disciplina, sino también como en la medicina, y en otras áreas comunitarias también para evaluar pues ese bienestar de una población. Y aquí el diagnóstico en términos generales, como se conoce, pues va a permitir esa identificación de necesidades, de problemáticas o de trastornos, así como las fortalezas y los recursos disponibles para el tratamiento de la intervención. Entonces, eh, este diagnóstico también puede adoptar un enfoque psicosocial, un enfoque comunitario, donde no solamente se identifica esos trastornos individuales, sino que se consideran factores sociales, comunitarios, que influyen en la salud mental. Entonces, cuando pensamos en esa definición y en esas claves de comprensión de ese diagnóstico en salud mental comunitaria, pues surge la necesidad, diría yo, de considerar la salud mental como un fenómeno colectivo, de grupo, que no solamente depende de factores individuales, sino de la interacción con el entorno y con esas estructuras sociales. Por eso la importancia de esa visión que ahora nos compartía la profe Ginny. Entonces, en esta línea o en este sentido, el diagnóstico en salud mental comunitaria nos va a implicar un proceso de evaluación que integra aspectos psicosociales, culturales, comunitarios, para acercarnos a esa comprensión del bienestar o de los problemas de salud mental de una población, de un grupo, de una comunidad. Y este tipo de diagnósticos pues va a requerir varios componentes que son claves, y dentro de ello pues me quiero referir primero al enfoque participativo. Cuando hablamos de este enfoque participativo, que viene en clave con lo que ya hemos venido comentando, pues él viene siendo uno de los pilares fundamentales del diagnóstico en salud mental comunitaria, porque va a permitir esa inclusión activa de la comunidad en todas las fases de su proceso. Y esto nos va a asegurar que las intervenciones estén alineadas con las realidades, con esas necesidades locales, en lugar de ser un proceso dirigido únicamente por profesionales de la salud. Entonces, este enfoque va a involucrar diferentes actores de la comunidad, y esto lo va a convertir en un ejercicio democrático, diría yo, porque va a promover eso que nos hablaba ahorita la profe Ginny, ese empoderamiento comunitario o ese fortalecimiento comunitario y esa corresponsabilidad que tenemos todos en la promoción de la salud mental. Entonces, en este marco de la participación activa de la comunidad surge una figura que en muchos contextos o escenarios nosotros lo reconocemos como promotores de salud mental. Y ellos son quienes juegan, pues quiero hablar mucho de esta figura por su relevancia y, y, en, y en clave en que va a jugar ese papel clave en el enfoque colaborativo que tiene esta participación activa. Estos promotores se van a convertir en esos intermediarios, en esos puentes entre los profesionales de la salud y la comunidad, lo que nos lleva a facilitar la identificación tanto de problemas de salud mental como de recursos, de las fortalezas que estén disponibles a nivel local. Entonces, su labor aquí no solamente se va a limitar a la recopilación de información, sino que van a promover que los miembros de la comunidad puedan expresar sus necesidades, aporten también sus conocimientos, porque ya son dueños de unos recursos de conocimiento que va a enriquecer enormemente ese sentido de diagnóstico.
Entonces, esta participación activa de la comunidad no solamente fomenta mayor sentido de pertenencia, como lo venía ahorita dialogando la profe Ginny, sino también compromiso, y va a asegurar que esas soluciones propuestas sean más realistas, que sean más sostenibles, porque ellas van a estar atadas, arraigadas en esas vivencias y en esas realidades de las personas que están involucradas justamente en esos diagnósticos. Sin esa participación, nosotros correríamos el riesgo de basar los modelos de intervención en suposiciones externas que tal vez puedan llevar a estrategias que puedan ser inadecuadas, desconectadas con ese contexto cultural y social de una comunidad. Por esto, la intervención en salud mental debe siempre considerar la voz de quienes viven en la comunidad para asegurar esa pertinencia y ese éxito, ¿vale? Mire, cuando hablamos desde esa participación activa de la comunidad, eh, yo quiero decirles que también transforma el diagnóstico en un proceso democrático, que fue una palabra que utilicé ahora. Porque mire que la comunidad no se limita a ser solamente un receptor de servicios, sino que se va a convertir en un agente activo en esa toma de decisiones. Y en todo este contexto, las personas que enfrentan, por ejemplo, problemas de salud mental, tienen la oportunidad de co-crear soluciones junto a los profesionales, lo que no solo incrementaría esa eficacia de los programas, sino que también fortalecería algo clave que nos comentó la profe Ginny, y es la autonomía. Y aquí hablaríamos de la autonomía de las comunidades para poder enfrentar esos desafíos de una forma independiente. Entonces, este modelo de intervención compartida va a contrastar un poco con esos enfoques biomédicos tradicionales que ustedes ya se han venido acercando y que fue objeto de la tarea que acaban de presentar, que tienden a concentrar ese poder, por decirlo así, en el término en como ahorita lo comprendimos, en los profesionales de la salud. En cambio, si nosotros nos fijamos en este enfoque participativo, pues allí se nos va a proponer una estructura más horizontal y no vertical, ¿cierto? Las estructuras verticales donde yo estoy por encima de porque tengo tal conocimiento, ¿cierto? Sino que aquí eso se va a dar de una manera horizontal que se va a caracterizar justamente por esa distribución equitativa del poder. ¿Sí? Cuando hablamos del poder, desde la autonomía, la participación, de que somos sujetos de derecho, ¿vale? Pero también desde esa visión horizontal de las responsabilidades que tenemos los diferentes actores. Entonces, en lugar de un modelo jerárquico, vertical, donde los expertos toman las decisiones y la comunidad sigue directrices, pues en una estructura horizontal la comunidad tiene un control destacado, un control protagónico. Y esto significa que es la propia comunidad la que identifica sus problemas, define sus prioridades, participa activamente de esa construcción de soluciones. Entonces, en esa estructura horizontal, las decisiones no fluyen de arriba a abajo, sino que se construyen a través de el diálogo, la concertación, la colaboración que se dé pues entre todas las personas que están allí involucradas. Y esto va a fomentar, diría yo, un espacio de trabajo más inclusivo, más democrático, donde ese conocimiento técnico de los profesionales y esa, llamémoslo así, sabiduría local de las comunidades se van complementando, ¿sí? Y cada voz cuenta de una manera equitativa, y esto nos va a llevar a soluciones más ajustadas a la realidad y a esas particularidades culturales que tiene cada comunidad, ¿vale? Entonces, cuando también les anoto acá un poco de esta prevención de la imposición de modelos externos desde ese enfoque participativo, un poco quería comentarles que, y ustedes lo vieron tal vez en esos análisis reflexivos, y estoy segura porque lo he leído en sus trabajos, que uno de los principales riesgos de los enfoques en salud mental que involucran, o más bien que no involucran a la comunidad, es la imposición justamente de modelos externos
que no se ajustan a las realidades culturales y sociales de las personas a las que están dirigidos. Cuando se aplican estrategias estandarizadas, comunes, sin tener en cuenta ese contexto local, pues es fácil caer en esas suposiciones erróneas que pueden llevar a intervenciones ineficaces o incluso hasta contraproducentes. Y esas intervenciones, por muy bien intencionadas que sean, pues pueden terminar siendo ajenas a esas verdaderas necesidades de la comunidad y por tanto no generar el impacto que se esperaría. Entonces, y en clave, pues con lo que ya les comenté anteriormente y en relación con ese aspecto pues preventivo, un enfoque participativo es fundamental, porque miren, al incluir activamente a la comunidad en ese diseño de programas, se asegura que las intervenciones no solamente sean apropiadas desde una perspectiva técnica de conocimiento, sino tal vez también culturalmente pertinentes. Entonces aquí, esta participación activa lo que nos va a permitir a los miembros de la comunidad es que cada uno aportemos su conocimiento sobre nuestras propias realidades, sobre nuestras fortalezas y también sobre esos desafíos que nosotros estamos enfrentando. Y ese intercambio de saberes entre los profesionales de la salud, los miembros de la comunidad, pues va a facilitar esa creación de estrategias que respondan a una manera pues más precisa, ¿de acuerdo? Ahora, otra clave esencial, y aquí quiero que nos fijemos en la parte derecha de la transparencia, y vendría siendo ese enfoque centrado en los derechos. Muy bien, ya nos lo anunció la profesora Ginny. Mire, el diagnóstico en salud mental comunitaria, nos indica allí, debe garantizar que todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, sean tratadas con dignidad y respeto. ¿Qué significa eso? Mire, cuando nosotros pensamos en esos fundamentos conceptuales de diagnóstico en salud comunitaria en clave con los derechos, la promoción de intervenciones principalmente tienen una mirada que se basan en la recuperación y en los derechos humanos en la salud mental comunitaria. Y esto nos implica una transformación importante, yo diría que utilizaría hasta el término radical, en la forma en que entendemos y tratamos a las personas con trastornos mentales, por ejemplo. Miren, históricamente el enfoque ha sido predominantemente biomédico, ¿cierto? Un modelo que tiende a ver a las personas como pacientes que deben de recibir un tratamiento para poder estabilizar su condición, principalmente centrándose únicamente en ese control de los síntomas. No obstante, pues los enfoques actuales, especialmente desde este lente, desde esta perspectiva comunitaria y de derechos humanos, pues nos van a invitar a nosotros y ustedes que mis futuros especialistas en este campo, a ir más allá de esa visión que es un poco más reducida, ¿sí? Hoy en día, pues se reconoce que la salud mental no es solo una cuestión de tratamiento médico, sino que está profundamente conectada a esos actores sociales, emocionales, culturales. Y es necesario adoptar entonces, por tanto, un enfoque más holístico, que no solamente se limite a tratar la enfermedad, sino que también se enfoque en empoderar, en fortalecer a las personas para que se recuperen y que puedan también recuperar ese control sobre sus propias vidas. Entonces, ese cambio de visión, de perspectiva, va a transformar a las personas con trastornos mentales de meros receptores de atención en esos actores activos de su propio proceso de recuperación. Entonces, mis queridos colegas, este modelo promueve una visión inclusiva, una visión participativa. Aquí las personas no son vistas simplemente como enfermos que requieren cuidados, sino como personas, individuos con derechos, con la capacidad de tomar decisiones sobre su vida, de algo muy importante y es sentir que podemos contribuir a la comunidad y de ser esos protagonistas en ese camino hacia la propia recuperación. Entonces, esto implica que las intervenciones no se diseñan exclusivamente desde fuera,
sino que las personas involucradas tienen una voz y un rol en la creación de soluciones, pues que sean adaptadas a esas necesidades y a ese contexto. Y ahora le sumaría, diría, que este enfoque también basado en la recuperación, pues va a reconocer que el proceso no es lineal, que reconoce más bien que cada persona tiene su propio ritmo, tiene su propio camino. Y el objetivo no solamente aquí es reducir síntomas o alcanzar esa estabilidad clínica, sino también ayudar a las personas a recuperar un sentido de propósito. Mire qué tan importante es, o sea, recuperar un sentido de propósito, ¿vale? A integrarse a ese entorno social y a reconstruir una vida que tenga ese sentido para ellas. Entonces, en lugar de ser esos sujetos pasivos que simplemente reciben tratamiento, pues las personas se van a convertir aquí desde esa mirada en líderes de su propio proceso de sanación, ¿vale? Ahora, profundizando un poco más, que yo creo que aquí está lo rico de estas conversaciones y este compartir académico, cuando hablamos también de esas intervenciones basadas en la recuperación en salud mental, quiero decirle que nos referimos a un enfoque, como les vengo comentando, más allá del tratamiento de síntomas. Y acá, esto significaría un poco que a pesar de vivir, o las personas de vivir con un diagnóstico de trastorno mental, las personas tienen la capacidad de reconstruir sus vidas, de encontrar el propósito, de retomar ese control sobre las decisiones y sobre todo, diría yo, de vivir una vida plena y significativa. O sea, ese buen vivir que ahora mencionaba la profe Ginny Rocío, ¿cierto? Y este proceso no es algo que se les imponga desde afuera, no se trata simplemente de curar o de arreglar a las personas como en otras visiones pudiese verse, sino más bien de acompañarlas, de brindarles herramientas y esos apoyos necesarios para que puedan descubrir su propio camino de recuperación. Entonces, este enfoque yo diría que es vital, porque las intervenciones no se limitan a lo clínico, a lo médico, sino que va a requerir esa mirada de nosotros, va a requerir un cambio en cómo percibimos la salud mental, si lo vemos así. No basta, aquí nos van a decir, no basta con reducir síntomas y devolver a la persona la estabilidad, nos van a decir, es necesario, es imprescindible ayudar a la persona a recuperar su lugar, pero su lugar en la comunidad, a volver a sentirse parte activa de su entorno, a reconstruir esos vínculos sociales y también diría recuperar esos roles significativos en las vidas de cada uno, porque una verdadera recuperación no solamente es cuestión de mejorar clínicamente, sino de integrarse y de sentirse parte de algo mucho más grande. Entonces miren cómo la comunidad juega un papel central en este proceso, esa integración social, la participación comunitaria viene siendo destacada para que la recuperación sea realmente sostenible en ese largo plazo, ¿vale? Entonces, aquí quiero retomar lo que tengo aquí a la izquierda, que son promotores de salud, porque aquí también los promotores de salud cobran mucha relevancia. Ellos no solamente brindan apoyo en términos de ese acceso a servicios, sino que también son quienes facilitan esos espacios, promueven esos espacios de participación activa. Entonces allí se van creando entornos donde las personas puedan expresarse, puedan ser escuchadas, puedan contribuir a ese, digámoslo así, a ese propio diseño de su recuperación. Y así, pues vamos promoviendo ese sentido de participación activa y estaríamos reconociendo esa dignidad, esa capacidad de cada persona, empoderándola para que asuma ese rol activo en su propia vida. Entonces, este enfoque no solamente beneficia al propio individuo, sino que va a fortalecer a la propia comunidad, pero en su conjunto, porque cuando las personas se sienten integradas, se sienten valoradas por la comunidad, la recuperación se vuelve un proceso compartido, un esfuerzo colectivo que no solamente mejora la salud mental de una persona, sino el bienestar de toda una comunidad, ¿vale?
Ahora, cuando quiero decirles y recalcar un poco esa mirada de la persona como agente activo en su recuperación, para hablarles un poco sobre ese reconocimiento de la autonomía, que mire que la autonomía fue un punto clave también que la profesora Ginny ya nos habló, ¿cierto? Cuando hablamos de este modelo centrado en los derechos humanos y en la recuperación de la salud mental, pues nosotros estamos como dándole ese desafío a esa idea tradicional de paciente como alguien que simplemente sigue instrucciones médicas. En lugar de esto, pues nosotros estamos promoviendo un enfoque donde las personas son agentes activos de su propio proceso de recuperación. Y esto se va a manifestar como a diferentes niveles. Yo diría primero en esa participación activa en la comunidad, porque las intervenciones en salud mental no pueden limitarse solamente en ofrecer tratamientos clínicos. Si ustedes se ponen a reflexionar ahora, pues el sistema se desborda, no se cuenta con el recurso suficiente, no todas las personas acceden con la misma facilidad y dignidad al servicio, ¿cierto? Y de ahí seguramente ustedes me podrían seguir diciendo qué más pasa con ese sistema tradicional, sino que debemos ir más allá, abriendo esas puertas a una participación plena en la vida comunitaria. Entonces, esto significa que nos vayamos por el camino de garantizar que todas las personas con o sin trastornos mentales, y aquí digamos que con trastornos mentales no solamente tengan acceso al servicio de salud, sino también oportunidades de empleo, oportunidades de educación, una integración en esas actividades sociales, porque la recuperación, como les vengo contando, no es completa si las personas no pueden integrarse en todos los aspectos de su vida comunitaria. Entonces, esa inclusión es vital para una recuperación que uno considere realmente integral. No sé, aquí podemos reaccionar y colocamos un dedito arriba, tal vez si ustedes están de acuerdo con esto que les vengo comentando. A ver, yo los veo, a ver si vamos siguiendo la línea. Aquí en la carita de feliz. Vale, muy bien, vamos siguiendo la idea. Ahora, como segundo punto, yo puedo decirles que la recuperación pues debe ser colectiva y horizontal, para ir concluyendo un poco, porque mire, si nosotros nos podemos a revisar los textos que estamos leyendo, las invitaciones que desde la academia se hace, y desde la parte experiencial, pues esas experiencias exitosas, por ejemplo, de centros comunitarios, pues nos han demostrado que la creación de esos grupos horizontales, de esos colectivos, no solamente va a facilitar esa recuperación individual, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y apoyo social. Apoyo social, porfa, tengan en mente esa palabra. Un ejemplo que quisiera yo traerles acá son los CAPS, ¿cierto? Los Centros de Atención Psicosocial. Y acá una experiencia aquí tenemos experiencias muy lindas en nuestra universidad también, pero aquí quiero hablarles también de Sudamérica, ¿cierto? Hay ciertos CAPS donde se fomenta esa participación activa de las personas en entornos que realmente sí se promueve la igualdad y ese respeto mutuo. Y al ser parte de estos grupos, pues las personas pueden crear redes de apoyo sólidas, de base, sentirse valoradas, contribuir a su comunidad. Y esos tipos de organizaciones no solo beneficia a quienes están en el propio proceso de recuperación, sino que también va fortaleciendo otra palabra clave, que es ese tejido social que se forma en su conjunto. Y por último, yo quiero resaltar el otro concepto que nos habló la profe Ginny, es el empoderamiento, en esto de que las personas son agentes activos en su recuperación. Empoderamiento, fortalecimiento, empowerment desde miradas más europeas y norteamericanas, ¿cierto? Pues mire, las personas ya no son vistas como simples receptoras, sino como co-creadoras, que lo que hablábamos ahora de su proceso de sanación. Y esto implica que sus voces, junto con las de sus familias, ¿cierto? Y con esa comunidad deben de ser escuchadas y tomadas en cuenta para cada fase del diseño y la evaluación de esos programas de salud mental. Entonces no podemos aquí con esta mirada diseñar intervenciones sin considerar las experiencias, los conocimientos, las opiniones de quienes están justamente en el centro de ese proceso. Entonces, este empoderamiento no solamente mejora los resultados de los programas, sino que también devuelve a las personas ese control sobre su vida y, y pues que esto va a ser esencial. Muy bien. Bueno, voy a pasarla por acá.
hablemos de otros dos aspectos en esas comprensiones de esos fundamentos conceptuales, es decir, qué debemos de tener en cuenta, qué debemos empezar a reflexionar cuando estamos pensando en diagnósticos en salud mental comunitaria. Otro de los aspectos importantes que nosotros debemos abordar es la identificación de fortalezas y factores protectores, ¿sí? Un componente que va a cambiar la forma en que entendemos y también abordamos la salud mental. Mire, tradicionalmente, como lo venimos conversando, el diagnóstico se ha centrado desde lo tradicional en identificar problemas, síntomas, trastornos, pero es hora, ¿cierto? Yo creo que esto es un llamado y seguramente por eso todos hoy coincidimos en este espacio de formación posgradual, ¿cierto? Porque es hora de ampliar esa visión y adoptar un enfoque más equilibrado, más positivo, que no solamente mire lo que hace falta o lo que está mal, sino también los recursos y las capacidades que existen dentro de una comunidad. Entonces, cuando hablamos de factores protectores y fortalezas, estamos reconociendo ese gran potencial, ese inmenso potencial que tanto las personas como sus entornos tienen para contribuir a ese bienestar colectivo. Entonces, este enfoque diría que es importante y que es la mirada que también debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a los diagnósticos en salud mental comunitaria, porque en lugar de tratar únicamente los síntomas de los trastornos, estamos buscando prevenirlos al aprovechar esos recursos que ya están presentes, porque hay recursos que están presentes. Entonces, estamos hablando de un cambio en la manera de diagnosticar, que no se limita a ver a las personas desde la óptica, desde la visión de las dificultades, sino desde esa capacidad de resiliencia, aspecto muy importante, de sus habilidades. Como decía ahorita, no dejen en mente las redes de apoyo que van a tener a su alrededor. Entonces, identificar esas fortalezas van a permitir que las intervenciones en salud mental y comunitarias pues sean mucho más efectivas, sean mucho más sostenibles. Porque miren, en lugar de imponer estas soluciones externas que les hablaba ahorita, que quizás no se ajustan a las necesidades de la comunidad, sí podemos basarnos en esos recursos locales, en los líderes comunitarios, en esas redes de apoyo informal y en esos conocimientos que ya existen dentro de una comunidad. Y de esta forma, pues las intervenciones no solamente se enfocan o se enfocarían en solucionar problemas, sino en reforzar, darle fuerza, fortaleza a aquello que está funcionando bien y que puede ser empleado, utilizado como una base sólida para la prevención y la promoción de la salud mental. Agrego, diría, este enfoque también cambia la relación entre los profesionales de la salud mental y la comunidad, ¿cierto? En lugar de centrarnos en eso que está mal, ¿cierto? Los profesionales podríamos comenzar a trabajar desde un lugar, desde el lugar de la colaboración, del reconocimiento del valor de las fortalezas de las personas y de la comunidad que ellos ya tienen. Y ese cambio de visión de gafas, como digo yo, pues es importante para generar mayor confianza y mayor participación en esos procesos de intervención. Y aquí para terminar esto, cuando hablamos de esa identificación de fortalezas y factores protectores, mire que nos permite no solo atender a los trastornos, digámoslo así, sino también potenciar ese bienestar general de la comunidad, porque nos lleva a pensar, o aquí nos invitaría a pensar, en la salud de una manera más holística, donde no solamente curamos, sino que también prevenimos, fortalecemos, empoderamos a las personas para que ellas mismas sean parte activa de su propio bienestar. Y miren lo importante de esto. Entonces yo creería que estamos transformando esos diagnósticos en un diagnóstico como una herramienta que no solamente señala, va denotando, va haciendo una lista de problemas, sino que también va abriendo caminos hacia la salud y hacia la resiliencia, ¿vale? Entonces, miren que esta visión de identificación de fortalezas y factores protectores, pues también nos da como un enfoque, una mirada, un camino de un diagnóstico más positivo, ¿no creen ustedes? Con esto que les vengo comentando, porque como lo hemos venido charlando hoy, pues esto implica reconocer que las personas y las comunidades no son solamente receptores así pasivos de las intervenciones, sino que también tienen recursos valiosos, capacidades,
redes de apoyo que pueden ser aprovechadas. Y todos estos factores de servicios de apoyo comunitario, las actividades recreativas, educativas, pues van a tener un impacto directo en la promoción de la salud mental. Y al identificar esas fortalezas, esos factores protectores durante ese proceso de diagnóstico, no solamente estamos enfocándonos en lo que necesita ser tratado, sino en los recursos que ya están disponibles, ¿vale? Entonces, eso creería que nos da esa visión positiva del diagnóstico que va fortaleciendo pues todos estos términos que ya hemos venido abordando. Y mira, cuando hablamos de esas redes sociales y esos servicios comunitarios como factores protectores, eh, yo diría que son uno de los factores protectores que cobra mayor relevancia y que podemos identificar y potenciar, son las redes sociales, ¿cierto? O sea, esas redes, entiéndase como esas que nosotros, las que están formadas por esas relaciones interpersonales sólidas, que van a actuar como un verdadero, como amortiguador frente a los factores de riesgos que muchas veces amenazan ese bienestar mental. Y esas conexiones, ese sentir del uno con el otro, esa conexión que en este momento todos estamos teniendo y nos estamos sintonizando en clave con esos temas que se basan en la confianza, en el apoyo mutuo, pues no solamente brindan ese apoyo emocional, sino podría ampliarse a un apoyo material y social para crear un entorno donde las personas se sientan respaldadas y valoradas. Entonces aquí el sentido de pertenencia, de seguridad que proviene precisamente de estar inmerso, de ser parte de una red social estable, en muchos casos viene siendo un elemento para prevenir el deterioro de la salud mental. Pero no se trata solamente de las relaciones personales aquí, mis queridos colegas. Los servicios de apoyo comunitario también van a jugar un papel en todo este esquema que les vengo comentando. Mire, centros comunitarios, programas de voluntariado, no sé, tal vez si ustedes conocen centros comunitarios, de estos programas, grupos de autoayuda que ustedes conozcan en las regiones donde ustedes están, me gustaría irlas leyendo por aquí, por el chat, para ir pensando un poco en esas redes, ¿sí? Porque mire, a veces no participamos justamente de esto, como decía la profesora Ginny, por ese desconocimiento de los servicios, de las acciones, de nuestras redes de apoyo que también se dan entonces desde lo comunitario. Entonces, si conocen, yo por aquí ahorita los voy a leer en el chat, ¿vale? Y mire, y todos esos recursos locales que les vengo comentando no solo ofrecen esa ayuda directa a quienes están en situaciones de vulnerabilidad, sino que fortalecen la capacidad de nuestra comunidad para poder enfrentarse colectivamente pues a esos desafíos. Y cuando identificamos esos recursos como parte del diagnóstico en salud mental comunitaria, pues podemos orientar esas intervenciones hacia ese fortalecimiento y a esa ampliación o a esa expansión más bien, asegurando pues que estén disponibles para más personas y que sean más efectivos. Entonces, miren, no olvidemos y no dejemos perder de vista también considerar aquí el papel de las estructuras culturales como un factor protector, y más en nuestro país que es tan diverso en ese asunto. Mire, y si pensamos en esas estructuras culturales y especialmente en comunidades marginadas o en situaciones de alto riesgo psicosocial, miren que en muchas de esas comunidades las tradiciones, el lenguaje, las prácticas incluso espirituales son elementos que están arraigados y que proporcionan apoyo emocional, algo que conocemos como cohesión social y ese sentido de identidad que ya lo habló la profe Jenny, ¿cierto? Y todas estas prácticas culturales no solamente refuerzan esa resiliencia de comunidad, sino que también ayudan a los miembros a como a enfrentar la adversidad porque los va conectando con sus raíces y con ese sentido de propósito que va más allá de una circunstancia que puede ser individual. Entonces, vamos pensando como en esos centros comunitarios que tenemos alrededor, a ver si vamos logrando hacer como un mapeo de hecho. Y miren, si hablamos de actividades que tengo allí recreativas y educativas, cuando pensamos en factores también protectores en salud mental comunitaria, y esto o sea, se los comento porque son elementos que deberían estar en nuestra mente cuando estamos haciendo ejercicios de diagnóstico. Miren, las actividades recreativas
educativas se destacan también como elementos que son importantes aquí, porque no solamente se trata de ofrecer un entrenamiento o una formación, sino más bien de crear espacios donde las personas puedan desarrollar habilidades sociales, emocionales, que les ayuden a enfrentar mejor los desafíos de la vida cotidiana. Actividades como talleres, deportes, programas de capacitación, yo qué sé, iniciativas culturales, pues no solamente van a permitir que las personas se expresen, sino también van a crear la oportunidad de conectar con el otro, de formar esos vínculos significativos y en una última instancia diría que sentirse parte de una comunidad. Entonces miren que todos estos espacios recreativos, educativos, no solo son para ocupar el tiempo libre, ¿cierto? Sino que van a actuar como catalizadores de bienestar. Porque mire, pensémonos, si cuando nosotros participamos de estos espacios, nosotros no solamente adquirimos nuevas competencias, sino que también estamos desarrollando esas relaciones de apoyo que tan importantes son en la salud mental. Y estas actividades a su vez pues van a fomentar empoderamiento porque va a permitir a los que participamos de esas actividades reconocer las capacidades, reforzar un poco la autoestima y asumir ese papel activo en ese proceso de bienestar. Entonces es esencial que también este tipo de actividades sean parte de ese diagnóstico en salud mental comunitaria. No basta con identificar problemas, o sea, no basta con eso, sino que también debemos prestar atención a las áreas donde las personas ya están prosperando, ¿sí? Porque mire, al resaltar esos espacios recreativos, educativos, no solo nos ayuda a reducir el estrés, ¿cierto? O a ofrecer tal vez como un alivio emocional, sino que también nos va a servir como una estrategia preventiva fortaleciendo esas capacidades emocionales y sociales de las que le vengo hablando para enfrentar justamente los factores de riesgos en los que se ven incorporados, ¿vale? Y aquí pues voy a concluir pues diciendo que esos factores protectores en la prevención es un papel central eh, porque desde la salud mental comunitaria, el enfoque preventivo es clave. No solamente es actuar cuando el problema está, sino cuáles son esas acciones que nos llevan a no desarrollar el problema. Entonces, no debemos esperar aquí, eso es un llamado, compañeros, a no esperar a que surja la crisis para intervenir. En lugar de eso, el diagnóstico comunitario puede enfocarse en cómo prevenir que las personas y las comunidades lleguen a situaciones críticas mediante ese fortalecimiento de esos factores protectores. Miren, pensemos en esos contextos de marginación social, es el refuerzo de las estructuras culturales, el refuerzo de las estructuras como comunitarias, pues va a actuar como ese amortiguador, ¿cierto?, frente a esos problemas de salud mental. Entonces, hoy mi invitación es esa, que también seamos partícipes activos desde esa mirada preventiva. ¿Vale? Y finalmente, pues voy a hablarles de esa última clave. Bueno, pueden haber más claves, ¿cierto? Pero quise integrar hoy estas 4 para la comprensión de ese diagnóstico en salud mental comunitaria. Y ya vámonos aquí a la mirada derecha de la diapositiva. Mire, cuando hablamos de un enfoque integral y no normativo, en ese diagnóstico de salud mental comunitaria, lo que estamos haciendo es proponer una visión todavía más holística de lo que ya les vengo comentando. Una que va más allá de los aspectos clínicos tradicionales y que considera los factores sociales, económicos, culturales, que van a tener impacto sobre el bienestar mental. Entonces, este enfoque eh, por supuesto, va a desafíar ese modelo biomédico clásico. Yo diría que se centra casi que exclusivamente en esa identificación y tratamiento de esos síntomas clínicos y sugiere en su lugar una visión, un lente más amplio y más flexible que realmente capte y logre como tomar esa radiografía de la complejidad que implica el bienestar humano en toda su totalidad. Entonces, aquí la salud no puede entenderse solo desde esa visión clínica, no es suficiente con observar síntomas aislados, con diagnosticar trastornos en las personas. Mire, si ignoramos el contexto en que las personas viven
nosotros nos vamos a perder gran parte de lo que realmente está afectando su salud mental. Entonces, aquí un enfoque integral debe incluir un análisis de las condiciones de la vida de las personas. O sea, preguntémonos, ¿tienen acceso a recursos económicos suficientes? ¿Cuentan con redes de apoyo social? ¿Estas personas están expuestas a dinámicas de tal vez de discriminación o exclusión? O sea, todos esos factores son importantes, sino más que cualquier otro síntoma clínico que nosotros podamos identificar, porque determinan en gran medida el bienestar general de los individuos. Entonces pensemos también en un caso que ya nos mencionó la profe Ginny Rocío, y es los casos donde la pobreza, ¿cierto? La exclusión social o incluso la discriminación van actuando como causas o como agravantes de los problemas de salud mental. Miren, para muchas personas el malestar no proviene únicamente de una cuestión biológica o de una cuestión médica, de cómo están funcionando mis neurotransmisores, todo mi sistema neuroendocrino. Para muchas personas el malestar eh, se asocia a esas dificultades que enfrentan diariamente debido a las condiciones, digámoslo así, estructurales que van a escapar de su control. Entonces aquí preguntémonos, ¿cómo nosotros podríamos tratar de una manera efectiva a una persona si no entendemos que su problema de salud mental está muy vinculada a la falta de oportunidades tal vez laborales o a la ausencia de un sistema de apoyo o al impacto de vivir en condiciones precarias? Y de esto tenemos abundancia, ¿cierto? De esto tenemos abundancia. Entonces, ese diagnóstico integral, por tanto, no solamente identifica los síntomas que son visibles, ¿cierto? Sino también que es un poco colocarnos en el lugar de investigar y analizar las estructuras que están así por debajo, que subyacen a ese malestar psicosocial. Y para nosotros hacer esto, pues necesitamos evaluar el acceso a los servicios de salud, la cohesión comunitaria, cómo está esa comunidad arraigada, el nivel de seguridad económica y también cómo esos factores culturales influyen en el bienestar. Mire toda esa lente tan amplia que tenemos que tener cuando hacemos diagnósticos en salud mental comunitaria. Pero lo rico de esto es que no solamente estamos tratando el síntoma, sino que estamos intentando comprender y abordar esas causas que van a perpetuar los problemas de salud. No lo estamos, digamos, tal vez no vamos a tener esa capacidad de solucionarlas todos, pero la comunidad sí cuenta con recursos para poder sobrellevarlo, ¿sí? Y cuando les hablo aquí de una tensión entre el modelo biomédico y ese modelo integral, pues justamente, mire, una de las tensiones, y eso ustedes lo expresaban en sus trabajos, más importantes en el ámbito de la salud mental es la que existe entre ese modelo biomédico y este modelo integral, ¿cierto? Porque mire, ese enfoque biomédico pues ha sido predominante por décadas, por supuesto, y reconocemos también su valor, pero sí se va a centrar en esa identificación de patologías individuales, tal vez utiliza un enfoque normativo que se basa en el diagnóstico de trastornos a partir de síntomas clínicos bien definidos, tal vez en aquellos que se encuentran en los manuales diagnósticos como el DSM-5 y demás, ¿cierto? Y este enfoque pues tiene una ventaja, yo no voy a decir que es malo, ¿cierto? Pero hay que reconocer también sus bondades porque tiene una ventaja evidente y es esa precisión clínica y en esa capacidad de ofrecer también tratamientos específicos para determinados trastornos. Sin embargo, cuando aplicamos esto en el contexto comunitario, pues sí podríamos encontrar importantes limitaciones, dígame si no, porque mire, si nosotros pensamos en ese modelo biomédico que tiende a ver los problemas de salud mental de forma individual, aislando al paciente en muchas ocasiones de su contexto social cuando necesitan procesos de hospitalización largos, esto no puede pues funcionar en todos los casos, ¿cierto? Vemos que no siempre funciona en todos los casos y a menudo pues va pasando por alto esos factores esenciales que ya les vengo comentando que influyen en el bienestar de las personas. Entonces tal vez no se tenga en cuenta ese impacto de las condiciones económicas, sociales, culturales, que sí pueden estar también contribuyendo al mismo tiempo a esa manera como significativa en que se da el malestar psicosocial. Entonces, en esas comunidades de pobreza, exclusión, de violencia estructural, pues esa es la realidad diaria, eso es la realidad diaria y un diagnóstico basado únicamente en síntomas clínicos, pues puede resultar muy, muy ineficiente, incluso pues inadecuado. Entonces, aquí
es donde estamos entrando todos nosotros como profesionales que nos estamos formando en este tema y no necesariamente con formación disciplinar psicológica. Por eso esta especialización es tan rica, porque aquí nos convocan diferentes disciplinas, porque aquí hay un modelo integral que va adoptando una visión más amplia, más comprensiva, y va analizando justamente pues como todas estas dinámicas, ¿vale? Entonces tengamos eso en mente. Y bueno, con esto creo que logramos tener una aproximación a esa comprensión de esos fundamentos conceptuales o esas miradas que debiéramos nosotros ponernos cuando estamos hablando de diagnósticos en salud mental comunitaria. Y voy a terminar entonces aquí hablándole solamente de algunas herramientas. Por supuesto, ustedes pues por el chat podrán indicarme en otras que también conozcan sobre este proceso, ¿vale? Y mire, para realizar, con todo esto en mente, mire todo lo que ya le hemos venido hablando. Para realizar un diagnóstico efectivo pues en la comunidad, pues eso nos va a implicar una combinación de herramientas, tanto cualitativas como cuantitativas, que nos permitan como captar eh, un poco las experiencias individuales como esas dinámicas sociales y comunitarias. Y aquí este enfoque diverso dentro de lo cuantitativo y cualitativo pues nos va a generar un diagnóstico adaptado a esas realidades específicas. Entonces, solamente por nombrar algunas, ustedes me ayudarán con otras más, ¿cierto? Estaríamos hablando de esas entrevistas semiestructuradas y encuestas comunitarias. Mire, ella es una herramienta muy valiosa justamente en este contexto, porque nos permiten una conversación deliberada, con sentido, pero flexible con los miembros de una comunidad, y eso abre un espacio para que compartan sus percepciones, las experiencias, los sentimientos relacionados con la salud mental. Y este tipo de entrevistas pues nos permiten ir profundizando, ir entrando en detalle de temas sensibles, comprender cómo las personas perciben sus propios problemas de salud mental, porque desde esta mirada yo puedo darle un significado, pero ellos tienen otras. Entender qué factores contribuyen a su bienestar o a su malestar y cómo influyen esas dinámicas sociales, familiares. Y además miren que estas entrevistas también generan un ambiente de confianza, donde justamente los participantes se sienten más cómodos porque van compartiendo esos detalles valiosos que no siempre se pueden como capturar con herramientas que son cuantitativas. Además, yo agregaría aquí que las encuestas comunitarias no solamente van a ofrecer una visión más amplia para recopilar como información a un mayor número de personas, sino que también pueden abordar temas como el acceso a servicios de salud, el uso de redes sociales, tener un poco la percepción de esos servicios comunitarios, la prevalencia un poco de esos síntomas que se relacionan con los problemas de salud mental. Y al aplicarlas de una manera sistemática, pues nosotros podríamos identificar esos patrones, o sea, cómo se mueven esos comportamientos, cómo están esas tendencias a nivel comunitario, lo que uno lo iría complementando con los hallazgos pues, de las entrevistas cualitativas. Entonces, en conjunto, esas herramientas nos van a permitir un diagnóstico pues, más completo y más equilibrado. Ahora, no solamente hablamos de este tipo de herramientas, sino mire, si miramos los talleres participativos y desde allí los temas específicos que estamos trabajando, solo voy a hablarlo desde la generalidad. Ellos, estos espacios permiten justamente pues reunir una variedad de actores de la comunidad, llámese líderes locales, promotores, como le hablábamos ahorita, profesionales de la salud, esos promotores comunitarios, familias, personas directamente afectadas, para dialogar, para coincidir desde el diálogo sobre esas necesidades, sobre esos problemas, sobre esas fortalezas que afectan ese bienestar mental. Y mire, lo valioso aquí de los talleres es que se convierte en un espacio de intercambio, ¿sí? Donde cada participante puede compartir su experiencia, su opinión, su perspectiva, y eso va a enriquecer mucho ese proceso diagnóstico. Y mire que a través de esos talleres la comunidad no solamente identifica problemas, sino también los recursos, porque tengamos en cuenta que no es la mirada de lo que no está funcionando, sino de lo que funciona bien también, todos esos recursos que tienen a disposición y que a veces nosotros no lo reconocemos, pero que cuando lo trabajamos en grupo empezamos a darle una visión. Y aquí empezamos a co-crear, que fue un término que ya les comenté,
esas soluciones de una manera colectiva. O sea, yo soy responsable también de crear, de generar sentido de pertenencia, de compromiso entre los participantes. Y esto pues va a ser, cuando yo co-creo y cuando soy corresponsable, pues es más probable que las intervenciones se puedan mantener un poco más en el tiempo por ese sentido de que estoy involucrado en él. Y acá, pues diría que los talleres van a promover justamente inclusión cuando hablamos desde la escucha de las diversas voces, asegurándonos de que las perspectivas no solamente provengan desde la mirada del profesional de la salud, sino de aquellos que también viven la realidad del día a día en esa comunidad. Mire, si hablamos de mapeo de los recursos locales, aquí pues no solamente identificamos los problemas presentes, sino también resalta las fortalezas, las capacidades que ya existen en la comunidad. Y esto es un enfoque positivo y es clave para diseñar justamente esas intervenciones que no dependan exclusivamente de soluciones externas. Cuando hablo de externas es a la comunidad, sí, a la persona, sino que se puedan aprovechar y fortalecer esos recursos locales. Y el mapeo va a incluir aquí la identificación de servicios de apoyo social, grupos de autoayuda, organizaciones comunitarias, centros de salud, redes familiares, pero también va más allá, ¿sí? Porque mire, al señalar líderes comunitarios, podríamos estar también compartiendo iniciativas locales que hayan sido exitosas, prácticas culturales que promuevan ese bienestar mental. Y ese proceso pues, nos va a ayudar a construir un diagnóstico más equilibrado, que no solamente se centre en el problema, sino también en las soluciones potenciales que se puedan tener. Y si hablamos pues de las dinámicas de grupo, es una, pues mire, nos permiten reunir aquí justamente a esos pequeños grupos de personas para discutir esos temas específicos que estemos abordando pues en clave con la salud mental, ¿cierto? Y las dinámicas sociales, qué más valioso esas dinámicas para poderlas entender desde adentro. Y a través de esas dinámicas pues no solamente se facilita la conversación, el diálogo de esos temas que son sensibles, que son delicados, sino que también se puede observar, que eso es muy valioso, cómo las personas van interactuando entre sí y cómo esas interacciones van a influir sobre ese bienestar colectivo. Entonces, yo diría que una de las principales ventajas de esas dinámicas de grupo es el que justamente promueven la participación activa de las que ya les comentó la profesora Ginny Rocío y que también les vengo hablando, de esos miembros de la comunidad. En un entorno que es grupal, las personas tienden a sentirse un poco más relajadas, pueden compartir esas experiencias de una manera más fluida que si fuese una entrevista, digamos, individual. Y aquí yo diría que las dinámicas permiten que surjan cuestiones que pueden no ser evidentes cuando uno está solamente del uno al uno, ¿cierto? Pero que sí se pueden manifestar cuando estamos compartiendo historias colectivas, ¿vale? Entonces, con esto, algunos de los aspectos y con esto pues termino mi intervención, esperando bueno, que hayamos crecido en conocimientos y en reflexiones en clave con estos temas, profe, y colegas y compañeros. Y con esto, pues ya doy paso a la profe Ginny para hablar un poco acerca de la actividad, de la tarea en la que actualmente nosotros estamos desarrollando en el curso, ¿vale? Profe Ginny. Profe, muchas gracias. Yo no A sé ti. si hay alguna inquietud. Pues excelente, profe. Creo que les has dado un material muy bueno para lo que viene con esta actividad de este reto que tenemos del ensayo, además. Pero no sé si hay alguna inquietud, alguna intervención, o está todo claro. Yo quiero aprovechar también cuando nos dices, profe, sobre las inquietudes, que bueno, yo creo que uno, lo rico de estas web y estos encuentros sincrónicos es que nos ayudan, uno, si ya leímos las lecturas y nos hemos adentrado, pues a tener una visión distinta y un poco más práctica de comprensión sobre eso, o al contrario, si no nos hemos adentrado a esos textos, pues nos hace un poco más digerible aquellos conceptos que pueden ser un poco más densos. Entonces la invitación también es que si no nos surgen dudas en este momento, que ustedes puedan encender sus micrófonos, sus cámaras, qué rico poderlos ver y dejarnos también sus preguntas aquí por el chat, pues yo les invito a utilizar el correo interno del curso, principalmente en ese espacio, porque sé que ustedes dialogan muy bien por los foros de aprendizaje colaborativo,
pero a veces las participaciones son inconclusas o demás, pero cuando haya una pregunta que requiera pues como ese apoyo adicional de nosotras como tutoras, les pido el favor que nos escriban por correo interno porque nos ayudan a identificar mucho más fácil la cuestión concreta que debamos nosotros profundizar, ¿vale? Entonces está también esa opción. Muchas gracias, profe. Además, muy desafiante todo lo que tú nos cuentas, ¿no? Yo pensaba en que ese es el mundo ideal para nosotros, pero en Colombia realmente llevar esto a la práctica es muy complejo y creo que es una oportunidad muy bonita para nosotros como especialistas en salud mental comunitaria, justamente porque creo que tenemos ese reto y esa responsabilidad y ese compromiso de generar estos espacios para que la salud mental comunitaria tenga cabida, tenga lugar, tenga práctica, tenga directrices, ¿no? Tenga alineamientos, porque pues ahora es complejo verlo, ¿no? Muy difícil. Profe, mira, Mm, sí, justamente cuando estaba revisando este tema, yo dije, yo creo que mis colegas van a pensar que estamos hablando de un mundo que no está cercano, ¿cierto? Pero al mm, adentrarnos nosotros con esa comprensión, pues aportemos ujú. ese granito y por el chat les voy a compartir algunos videos de Súper. unas iniciativas que están para el Perú, para países también latinoamericanos similares a los nuestros, para que veamos un poco las voces de quienes están inmersos justamente en esa mirada, como también cuando empezamos nosotros como colectivo a reconocer y a presionar, digamos, los entes gubernamentales, por eso más adelante un curso que van a ver que se llama Políticas Sociales de Salud y Salud Mental, como también desde esas comprensiones que nosotros hacemos desde una mirada profesional, desde las diferentes disciplinas y que está en clave con el contexto, pues también hacemos resonancia en otros espacios de poder, de gobierno, que intentan cambiar la mirada. Entonces les voy a compartir un poco unos videos de la Organización Panamericana de la Salud que ya están, pues no están tan actuales, pero sí nos muestra un poco de manera práctica esto que les vengo comentando. Es una aproximación. Entonces ya se los voy a dejar por el chat para que Súper, profe. porfan los revisen, colegas, y los puedan luego Compartirlo también, profe, para los foros y de pronto por los correos para que los chicos que de pronto no nos puedan, nos vean después, pues en la grabación, tengan acceso a la información. Muy vale, interesante, profe. profe. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a resolver como inquietudes de la actividad, recordarles, ya ustedes lo han visto en el foro, en la guía de actividades, que a propósito pues se las compartimos también porque tiene errores en las fechas de inicio a fin, pero las fechas son las mismas hasta el 29 de octubre esta actividad, las mismas que están reportadas tanto en el foro, en la fecha externa pues y en la agenda. Recordemos que esta actividad es una actividad que también implica un ejercicio individual y un ejercicio colaborativo. Yo creo que el ejercicio colaborativo es bastante retador porque parte de las conclusiones que podamos como grupo consolidar y entregar, ¿no? De manera, pues, de manera discutido, pues, que entre todos podamos tener la oportunidad de argumentar, de escucharnos y sobre eso, pues, colocar estas conclusiones que tengamos de nuestros ensayos. Entonces, bueno, ya sabemos que de manera individual la idea es dar respuesta a esos interrogantes que aparecen allí, cuáles son los aportes del mapeo comunitario en el diagnóstico en salud de las poblaciones. La profe Jennifer ya nos dio hoy bastantes luces y pistas sobre esto. ¿Cuáles son los aportes de la participación de las poblaciones en los diagnósticos en salud mental? También, pues creo que en esta web tenemos material valioso que nos va a ayudar a dar reflexión sobre esta pregunta. Y finalmente, cómo se entiende la participación desde la perspectiva de la salud mental comunitaria. Recordemos que para responder estas preguntas, pues tenemos la indicación de unas lecturas que tenemos que consultar allí en la unidad 2, en el contenido de la unidad 2. Sobre esto, la idea es que podamos compartir nuestras respuestas a estos interrogantes de manera individual y que podamos elaborar un ensayo que tiene unos parámetros específicos que se refiera pues a esas características del impacto de los diagnósticos desde las perspectivas comunitarias frente a los problemas en salud mental comunitaria
destacando pues esos aspectos diferenciales de que tiene esta perspectiva o que aporta esta perspectiva frente a los diagnósticos tradicionales. La idea es que el ensayo sea de 2 páginas. Recordemos que un ensayo es un escrito individual donde nosotros argumentamos y ponemos una conclusión o una reflexión central sobre lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Que nos ayuda a argumentar, que nos ayude a generar reflexión, que invite al lector también a generar o hacer una lectura crítica. Por eso la idea es que el ensayo se centre en contrastar estas 2 miradas, ¿no? Y al final, pues entender esos elementos centrales de participación, del manejo de diagnósticos participativos también dentro de la salud mental comunitaria, cuál es el aporte, en fin. Los ensayos, pues la idea es que tenga también unos argumentos teóricos, ese es como el ideal, aunque muchos ensayos también se escriben solo desde mi reflexión individual, ya pues cada uno lo va revisando como lo sienta mejor estructurado. Pero la idea de todo ensayo es que sí nos invite a una reflexión, ¿cierto? Que maneje o que dé respuesta a un interrogante o que deje interrogantes para que los lectores, nosotros, pues sobre eso nos motivemos también como a reflexionar e incluso también invita como a dialogar. Eso es fundamental que lo tengamos clarísimo, porque sobre eso la idea es que lo compartamos en el foro colaborativo y que al final, de manera grupal, podamos hacer unas conclusiones a partir de esas ideas centrales de los ensayos. Entonces, por eso es que los ensayos deben tener una argumentación clara sobre una idea central, no tiene que ser un montón de ideas, lo tomen en un aspecto que a ustedes les parece clave y fundamental para que lo puedan desarrollar en sus ensayos en esas 2 páginas. Finalmente no es un texto muy largo, son 2 páginas nada más, pero la idea es que tengamos una muy buena claridad sobre nuestros argumentos, cuál sería esa idea central, cuál sería como el mensaje y la conclusión a la que llegamos para que de manera colaborativa podamos integrar esas conclusiones. La idea de ese trabajo colaborativo no es que tengamos entonces la compilación de las 5 conclusiones o de los aportes de cada uno de los integrantes del grupo, sino que podamos entre todos generar una conclusión, porque seguramente vamos a encontrar ideas que son comunes o ideas que son afines o ideas que son complementarias. Podemos encontrar también ideas que puedan ser contradictorias, pero que a partir de esa contradicción nos lleva a reflexionar sobre esto de la salud mental comunitaria, ¿no? Del eje central que es entender la importancia de estos diagnósticos participativos y la función que cumplen, pues, a la luz del enfoque de la salud mental comunitaria. ¿Listo? Recordemos pues que tiene un valor mayor, la actividad que cerró pues tiene un valor de 100 puntos, esta actividad tiene un valor de 150 puntos y es más exigente en términos de, uno, la argumentación. Recordemos que esa argumentación tiene que ser fortalecida. Nosotros en los trabajos que hemos revisado hemos encontrado unos escritos muy buenos, tanto en el análisis que ustedes hicieron en las lecturas, como también en la integración para dar respuesta a esas 3 preguntas que se plantearon, que nos llevan a reflexionar en ese contraste de lo que es la salud mental comunitaria versus los modelos biomédicos o los modelos tradicionales en la atención de la salud mental. Pero ahora, en este paso, vamos a ser más exigentes con esa argumentación, ¿de acuerdo? Porque además nosotros creo que en la medida en que vayamos comprendiendo y profundizando en nuestros conceptos, en los marcos teóricos centrales de lo que es la salud mental comunitaria, pues también vamos apropiándonos de esa comprensión, de ese lenguaje y por lo tanto vamos siendo más exigentes con la argumentación, ¿no? Más enfocados, más pertinentes y más claros y más concretos también para dar respuesta pues a estos interrogantes que está planteando esta actividad, ¿de acuerdo? Pues para que lo tengamos en cuenta. No sé si hay alguna pregunta al respecto, si alguna de mis compañeras quisiera complementar algo también, o estamos todos claros. Bueno, de todas maneras también recordemos, como lo decía la profe Jennifer, que pues tenemos también los canales de comunicación
que son propios del curso, a través del correo interno, en los foros, por supuesto, en mensajería que tenemos también en otros espacios como en los grupos de Teams que tenemos conformados, ¿no? Entonces, la idea es que pues generemos una discusión a partir de esta construcción que estamos haciendo. Recuerden que nosotros pues estamos también para apoyar este proceso, para darle respuesta a sus inquietudes, que no solamente se centren como en la forma, sino también en el contenido, ¿cierto? A veces hay inquietudes porque la guía no está adecuada, porque no entendemos si el formato que tenemos que entregar es uno solo o es una por grupo o si cada uno tiene que subirlo al entorno de evaluación. Bueno, inquietudes que son, le llamo yo, son más como en la estructura y en la forma. También podemos profundizar y hablar de estas dudas que tengamos sobre el contenido, ¿no? Sobre la comprensión, que es lo que nosotros queremos al final lograr en este curso, ¿no? Tener una claridad y una comprensión sobre lo que significa la salud mental comunitaria. Bueno, pues si no hay más inquietudes, les agradezco muchísimo a mis compañeras, profe Jennifer, profe Laura, muchas gracias por su compañía. Profe Jennifer, gracias por todos los aportes que nos diste en esta tarde. Y a los estudiantes y las estudiantes, muchísimas gracias también por su participación. Estamos pendientes y voy a detener la grabación porque si no esto se queda grabando eternamente. Listo, les deseamos una feliz